Vamos a continuar desarrollando nuestra serie Compromiso Misionero. Y hoy voy a compartir la primera parte de dos pláticas que voy a dar de este título que le he puesto Somos Sal y Luz. Somos Sal y Luz. Esta es la primera parte. En Mateo capítulo 5 y versículo 13 en adelante, Jesús habla a sus discípulos y a quienes le seguían y les dice lo siguiente, Mateo 5:13. Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hasta ahí leemos, les invito a que oremos juntos. Señor, gracias por este tiempo, gracias por esta mañana, gracias por la oportunidad que nos das una vez más de poder estar reunidos en tu nombre, adorándote, reconociendo, Señor, que tú lo eres todo en nosotros, tú eres suficiente para nosotros, Señor. No hay nada, absolutamente nada que este mundo nos pueda ofrecer, Señor, para poder tener la paz, porque tú eres la paz, porque tú eres el gran maestro de maestros y solamente tú nos puedes enseñar. Pedimos en esta hora que tu Espíritu Santo, que mora en nosotros, nos traiga la revelación para tu palabra el día de hoy, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría y la inteligencia espiritual para comprender tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ya dijimos que esta serie la venimos desarrollando Compromiso Misionero, que tiene que ver con la responsabilidad que todos tenemos de predicar el Evangelio, no solo unos cuantos, todos tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio. Jesús dijo, id y predicad el Evangelio. No dijo solamente los pastores, los ministros, los que forman parte del equipo de evangelismo, solamente ellos pueden ir y predicar el Evangelio. La responsabilidad, el compromiso es para todos. Y ya hemos dicho que cuando Jesús habla acerca de la predicación del Evangelio, no significa solamente predicar buenas nuevas de salvación, sino además habla de la enseñanza de las doctrinas básicas y fundamentales del Evangelio de Cristo. Y la pregunta que hemos venido haciendo durante estas conferencias es, ¿por qué hay quienes no cumplen con el mandamiento de Jesús de ir y predicar el Evangelio a toda criatura? ¿Por qué? Por falta de compromiso, ya lo dijimos. Compromiso está basado en recibir bendiciones, tener privilegios en la vida cristiana, pero también compromiso implica obligaciones y responsabilidades como cristianos. ¿Estamos de acuerdo con eso? Pero otra razón por la cual hay algunos que no cumplen con este mandamiento y que fue justamente lo que hablamos la semana pasada, ¿recuerdan? Jesús hablando y diciendo, misericordia quiero. Algunos no cumplen con este mandamiento porque no hay misericordia. Dijimos que misericordia, según la traducción de la palabra, es poder pasar la miseria de otro por nuestro corazón, de tal forma que cuando pasamos la miseria de otro por nuestro corazón, somos justamente movidos a misericordia, y en ese mover en nuestro corazón a la misericordia es que le hablamos a otros del Evangelio de salvación, porque reconocemos que ese otro está necesitado de la salvación que nosotros ya tenemos. ¿Sí? No podemos ser insensibles ni podemos hacernos ajenos a esta responsabilidad de predicar el Evangelio. Cuando vemos la miseria en la que está viviendo la gente que no conoce al Señor, pues bueno, como Jesús dice que veía las multitudes y tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas sin pastor. Entonces, vimos que Jesús tiene compasión, tiene misericordia,
es movido a misericordia y pasa la miseria de otro por su corazón y sanaba a los que estaban enfermos, enseñaba a los que necesitaban ser enseñados, predicaba el evangelio del reino a los que necesitaban la predicación del evangelio. Asimismo nosotros debemos de ser movidos a misericordia. Ya recibimos la salvación que nos ha traído paz, gozo en nuestro corazón, a pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, aquí estamos. Bueno, cuando vemos la miseria en la que vive la gente del mundo, pues hay que llevarles la predicación del evangelio. Pero además de la falta de misericordia por la cual algunos no cumplen con este mandamiento, hay otra razón por la que no se cumple con la misión de la predicación del evangelio, y esta razón es, una tercera razón, por no ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Jesús está hablando de manera figurada. Está hablando a los discípulos, a los que le seguían, y les dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Quién? La tierra. No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Este mismo versículo, Mateo 5:13, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice así, ustedes son la sal de la tierra. Y ya no dice aquí, pero si la sal se desvaneciere, ahora dice, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podrá volver a ser salada? Ya no sirve para nada, sino para ser tirada y pisoteada por los hombres. Este mismo versículo en la versión de las Américas dice así, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué será salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Y después de que les dice, ustedes son la sal, de repente les da otra figura a los que le oían. Les dice, pero también ustedes son la luz de este mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. ¿Alguna ocasión usted se ha comido un plato de sopa sin sal? ¿A qué sabe? Insípido, ¿verdad? Bueno, un cristianismo sin sal, ahorita vamos a dar un poquito la interpretación. Un cristianismo sin sal es insípido, no sabe a nada, no puede darle sabor a este mundo. Así como un plato de sopa sin sal no es muy agradable, entonces así nuestro cristianismo también no es muy agradable en este tiempo. En Mateo capítulo 4, Jesús está narrando, o mejor dicho, este capítulo 4 de Mateo narra que Jesús está ya en los inicios de su ministerio terrenal. Mucha gente le seguía a Jesús. Entre ellos ya había llamado a Pedro, a su hermano Andrés, también había llamado a Juan y a su hermano Jacobo. Estos son los 4 pescadores a los cuales Jesús les dijo, vengan en pos de mí y los haré pescadores de pescados, de hombres. Fíjense cómo Jesús trataba de hablar con los asuntos de la vida diaria, hacía aplicaciones espirituales para que los discípulos pudieran entender, hablaba por parábolas. Entonces les dijo, ya no serán más pescadores en lo literal, ahora serán pescadores de hombres. Algunos comentaristas dicen que este era su primer viaje misionero, el primer viaje misionero de Jesús. Había recorrido Jesús ya Galilea, Decápolis, había recorrido Jerusalén, había recorrido Judea, algunas otras partes las había recorrido, dice la historia que también había pasado ya al otro lado del río Jordán. ¿Qué iba haciendo Jesús? ¿Entreteniendo a la gente? No, iba predicando el evangelio del reino. Y si Jesús predicó el evangelio del reino, tuvo compasión, ¿por qué nosotros no lo hacemos? Bueno, pues por falta de compromiso, por falta de misericordia y por no querer ser la sal de la tierra. Por eso es entonces que Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. En el capítulo 5, Jesús ya está hablando de lo que se conoce en la Biblia como el Sermón del Monte. Allí Jesús deja plasmada de manera muy clara y muy sencilla, a través de 9 bienaventuranzas,
que el mensaje acerca de la verdadera dicha, felicidad y la verdadera prosperidad no está en las cosas materiales, sino está en el desarrollo de un carácter conforme al carácter de Jesús, que Jesús se enfocaba más en los asuntos internos que en lo externo. Los fariseos, los legalistas, ellos se enfocaban más en lo externo que en lo interno, ¿verdad? Ellos no les importaba ser estrictos cumplidores de la ley, aunque maltrataran a la gente. Por ejemplo, ellos decían, no adulteren, y ellos eran adúlteros, no roben, y ellos robaban, pero cumplían al pie de la letra la ley, ¿sí? Entonces Jesús se enfoca más en lo interno, y a través de estas 9 bienaventuranzas, Jesús deja plasmado ahí precisamente el verdadero carácter de un siervo, de un discípulo de Jesús. Voy a leer así rápido algunas de estas bienaventuranzas. Dice ahí en Mateo 5:3, bienaventurados los pobres de espíritu. Fíjense cómo habla al espíritu del hombre, al ser interior, ¿sí? No al exterior. Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Luego dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Enseguida dice, bienaventurados los mansos, no los orgullosos. Por ahí ustedes pensaron otra cosa. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y luego sigue diciendo Jesús, bienaventurados los que tienen hambre y sed, pero no hambre de pan ni sed de agua literal, sino hambre y sed de justicia. ¿Se fija cómo son asuntos internos? ¿Sí? Porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos. Ahí está, una vez más, un sentimiento del ser interior, ¿verdad? Porque ellos alcanzarán misericordia. Luego dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios, etcétera, etcétera. Ahora, pregunta. Ponga atención a la pregunta. Estamos hablando de este compromiso que todos tenemos de predicar el Evangelio. Ya sabemos, algunos no lo hacen por falta de compromiso, porque no hay misericordia, pero también por no querer ser la sal de esta tierra. Pero cuando Jesús termina de enseñarles el verdadero carácter de un siervo a través de estas 9 bienaventuranzas, pregunta, ¿cuál era el propósito por el cual Jesús anhelaba que sus discípulos fueran formados y desarrollaran un carácter conforme al carácter de Jesús? Que el carácter de Jesús era manso y humilde de corazón, pero también Jesús era determinante, era seguro en lo que estaba haciendo. Entonces, ¿cuál era el propósito por el cual, antes de seguir Jesús en su ministerio, les enseña, miren, a través de estas 9 bienaventuranzas, este es el verdadero carácter de un siervo de Dios? Hay 2 razones fundamentales. Número 1, porque después de que Él partiera de este mundo, estos discípulos que Jesús estaba formando, ellos se encargarían de darle continuidad a la obra que Él inició. Y para darle continuidad a la obra que Jesús inició, se enfrentarían a un mundo pagano. Se enfrentarían a un mundo idólatra, legalista, incrédulo, malo, perverso, codicioso. Se enfrentarían igualmente a los fariseos, que continuarían su labor de manipulación y de engaño como falsos maestros, enseñando que las obras y el cumplimiento de la ley les iban a garantizar la salvación. Ellos se iban a enfrentar a todo este tipo de cosas. Pero en segundo lugar, también anhelaba que sus discípulos desarrollaran ese carácter conforme al carácter de Él, porque su vida como verdaderos discípulos de Jesús debía de ser preservada, guardada, conservada, libre de corrupción moral y espiritual ante tantas adversidades y tentaciones a los que ellos iban a enfrentar una vez que Jesús partiera de este mundo. Por eso era la razón que Jesús quería que ellos desarrollaran un verdadero carácter de discípulos y de siervos de Jesús. Bueno, es la misma razón que el Señor todavía tiene para nosotros, porque nos enfrentamos, hoy siguen vigentes estas 2 razones. Nos seguimos enfrentando a un mundo pagano, ¿sí o no? Nos seguimos enfrentando a gente idólatra,
a gente legalista, gente incrédula, perversa, mala, codiciosa, y de los falsos maestros no se diga. Nos seguimos enfrentando a ellos. Ellos continúan con su manipulación y su engaño como falsos maestros el día de hoy, enseñando que a través de pactos económicos como buenas obras les garantizarán la salvación, como si el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario hubiera sido insuficiente. No, vengan y hagan un pacto. En esas famosas maratónicas y todo, manipulan a la gente que da pena y da vergüenza ver gente que usa el púlpito para engañar a la gente, diciéndole que a través de esas donaciones económicas ellos van a tener buenas obras que los van a llevar a tener la garantía de su salvación. ¿Será así? No. Y una vez que Jesús entonces les enseña el verdadero carácter de un discípulo, los sorprende no solamente a sus discípulos, sino también a todos aquellos que le seguían, diciéndoles que una vez que Él partiera de esta tierra, después de haber cumplido con la tarea que el Padre le encomendó acerca de la redención de la humanidad a través de su muerte en la cruz, los responsables de cumplir con la obra que Él inició de extensión, de edificación y proclamación del Evangelio del Reino, serían ellos precisamente los que ahora estarían siendo los responsables de predicar, de edificar y extender el Evangelio del Reino hasta donde fuera. Por eso Jesús les dijo, no se muevan de Jerusalén, quédense ahí hasta que sean investidos de poder de lo alto, y una vez que son investidos de poder de lo alto, salgan y sean testigos en Judea, en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero después aquí en este capítulo que estamos estudiando, Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Cuando Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra, más de alguno de sus oyentes se sorprendió ante tal desafío ministerial, ya que ellos conocían el significado y la simbología que contiene el hablar de la sal. Ellos sabían, los que oían a Jesús, que en la ley del Antiguo Testamento la sal era un símbolo de pacto. ¿Qué es un pacto? Pregunto. ¿Qué es un pacto? ¿Alguien puede decir? Un compromiso. Y es un compromiso inalterable. Entonces, es una alianza entre dos o más personas que tiene que ver con beneficios y responsabilidades. Pacto en el Antiguo Testamento tenía que ver con el sacrificio de un animal que partían en dos. Símbolo del compromiso, vuelvo a repetir, entre dos personas. Responsabilidades y privilegios o bendiciones o beneficios. Cualquiera que violara el pacto, decía la ley, sería partido en dos. Eso decía la ley. Ahora, le hago una pregunta. ¿Sabía usted que nosotros, toda la humanidad, violamos el pacto? ¿Quiénes merecían ser partidos en dos? Nosotros, toda la humanidad. Pero ¿quién fue partido en dos? Por decirlo de manera figurada, fue traspasado Jesús, porque Él tomó nuestro lugar, Él fue quebrantado por nuestras rebeliones. ¿Sí? ¿No le da gozo eso? Que siendo nosotros los responsables de haber estado ahí en esa cruz, muriendo como los más viles criminales, Jesús tomó nuestro lugar. Y Él dijo, yo voy a tomar tu lugar y yo voy a redimirte de cualquier culpa. Y Jesús lo hizo. Y esa es justamente la esencia del mensaje del Evangelio de buenas nuevas de salvación. A la gente no hay que hablarles de un ministerio, mucho menos de un ministro. A la gente hay que hablarles de buenas nuevas de salvación. Y la esencia de las buenas nuevas de salvación es que Jesús tomó nuestro lugar, llevó nuestras culpas. En la cruz del Calvario fue clavada el acta de decretos que había contra nosotros, que nos hacía justamente culpables, ¿verdad? De eso hay que hablarle a la gente, ¿sí? Bueno, en el Antiguo Testamento, Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, que también se les conoce como el Antiguo Pacto. Se los entregó en 2 tablas que se llaman las tablas del pacto.
¿Lo han leído por ahí en la Biblia? Bueno, entonces, la sal es símbolo de pacto en el Antiguo Testamento. Si el sacerdote no le ponía sal a los sacrificios a Dios como ofrenda, dicho sacrificio era insípido, no tenía sabor y Dios lo rechazaba. Mire lo que decía la ley. Vamos ahí a Levítico capítulo 2. Estoy tratando de darle todo este contexto para que podamos entender por qué Jesús fue que le dijo a los discípulos, ustedes son la sal de la tierra. Ahorita vamos a avanzar en esto. La ley decía en Levítico capítulo 2, versículo 11, ninguna ofrenda que ofreciereis a Jehová será con levadura. ¿Qué hace la levadura? Bueno, entre otras cosas, la levadura tiene la capacidad de descomponer a través de la fermentación. En otras palabras, echa a perder los alimentos orgánicos. ¿Sí? Esta es una de las funciones de la levadura. Pero dice ahí, ninguna ofrenda que ofrecieres a Dios será con levadura, porque de ninguna cosa leuda o fermentada o agria o echada a perder, que todo esto era símbolo de hipocresía y corrupción. Las cosas leudadas o echadas a perder eran símbolo de hipocresía, símbolo de corrupción. Dice, porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Dios. 12. Como ofrenda de primicias las ofreceréis a Jehová, mas no subirán sobre el altar en olor grato. ¿Por qué? Porque no tenían sal y además estaban echadas a perder. ¿Quién quiere algo que esté echado a perder? No, versículo 13. Dice, y sazonarás con sal. ¿Qué hace la sal? La sal le da sabor, deja el alimento en su punto, ¿verdad? Sazona la sal. La sazonarás con sal toda ofrenda que presentes y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Miren cómo por un lado se prohibía el uso de la levadura en las ofrendas a Dios, pero por otro lado se recomendaba el uso de la sal. Mientras que una, en este caso la levadura echaba a perder, la otra preserva y sazona. Por lo tanto, en la ley judía, la sal vino a convertirse como un emblema de incorrupción, de pureza. Así Dios lo ordenó como pacto perpetuo. Yo quiero que pongan atención, porque la sal en el Antiguo Testamento, vuelvo a repetir esto, era como un símbolo de incorrupción, de pureza. Donde llegaban los sacerdotes, le ofrecían a Dios esas ofrendas para Dios, las sazonaban con sal, símbolo de incorrupción y de pureza, y Dios recibía esas ofrendas como un olor grato. Ahora se da cuenta por qué Jesús dijo a los discípulos y a toda la gente que le seguía, y nos dice hoy a nosotros, ustedes son la sal de la tierra. Es decir, en nuestra vida no debe de haber corrupción, debe de haber pureza, santidad. Voy a tratar de parafrasear las palabras de Jesús. Jesús podía estarles diciendo a los que le oían, no se corrompan, manténganse en pureza y den testimonio a quienes les rodean. Déjenme decirles que ningún mandato en toda la ley era observado con tal pureza como el de la aplicación de la sal. En el tiempo de Jesús, la sal era un artículo de mucho valor y de gran demanda. Muchos negocios los cerraban no con dinero, sino con sal. Los griegos, por ejemplo, decían que la sal era divina. Debido a eso, la incluían en la adoración a sus dioses. Tenía mucho valor. Los soldados romanos inclusive frecuentemente recibían su sueldo, su paga, su remuneración de su trabajo, lo recibían en sal. De ahí que vino la palabra del latín salario, que significa paga de sal o por sal. Su peso era cotizado, el peso de la sal era cotizado en oro. Bueno, también los soldados romanos consideraban como una ofrenda digna a sus dioses la sal. Por sus características particulares, la sal tiene varias funciones. Voy a mencionar algunas. Una, la sal purifica. ¿Qué más hace la sal? Preserva,
La sal, ¿qué? Sana y limpia. ¿Qué más hace la sal? Le da sabor, es decir, da sabor a los alimentos, pero también la sal es un generador del apetito y además despierta la sed. Pongan atención a esto, porque ahorita le vamos a dar la aplicación. Bueno, cuando Jesús les dice a sus discípulos, ustedes son la sal de la tierra, significa que los discípulos de aquel tiempo que seguían a Jesús, más nosotros hoy, debemos cumplir justamente con las mismas propiedades que tiene la sal, que son de pureza, de conservación, de preservación de la vida. Debemos de ser los elementos en las manos de Dios para sanar el alma de otros cuando somos movidos a misericordia. Por eso es que Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son el instrumento que yo quiero usar para traer sanidad al alma de otros a través de la predicación del mensaje del Evangelio. Pero también la sal, como un sazonador, debe de despertar el hambre y la sed en sentido espiritual. Es decir, nosotros, como sal de la tierra, necesitamos llevarles el mensaje del Evangelio que pueda despertar en ellos una sed, un hambre por la palabra de Dios. Por eso es que Jesús les dijo, ustedes son la sal de la tierra. Y a veces no vamos con la gente que tiene necesidad del Evangelio porque o no tenemos el compromiso, no somos movidos a misericordia y tampoco queremos hacer la función de ser la sal de este mundo. La sal en el Nuevo Testamento también era símbolo de prudencia. ¿Cómo se define la palabra prudencia? Tiene varios significados. Vuelvo a repetir esto. La sal también era símbolo de prudencia. ¿Qué es lo contrario a la prudencia? La imprudencia. ¿Sí? Entonces, una persona prudente habla de una persona con una mente sana, que se conduce adecuadamente. Una persona prudente habla de una persona que tiene dominio propio. Pero también es una persona sobria, que se desarrolla con mucha templanza. Vienen los problemas, situaciones difíciles, y es una persona bien templada, que no lo mueve nada en sus convicciones cristianas. Habla de una persona que es cautelosa en todo lo que hace. Habla de una persona que actúa con sensatez, con buen juicio. Es decir, sabe distinguir entre lo bueno y lo malo, pero elegir por lo bueno. Esa es una persona prudente. En otras palabras, cuando Jesús les estaba diciendo, ustedes son la sal de la tierra, les estaba diciendo a los discípulos de aquel tiempo, y nos dice hoy a nosotros, ustedes son la sal, ustedes son la prudencia de esta tierra. Está interesante el asunto, ¿no? Déjenme parafrasear estas palabras de Jesús. Como esta sociedad está tan corrompida, está tan echada a perder, dice Jesús, yo les doy la autoridad de mi palabra o con el poder de mi palabra para que ustedes sean la sal, la prudencia de este mundo y con esa mente sana, con ese dominio propio, con esa sobriedad, templanza y cautela, sean ustedes de buena influencia, dándole buen sabor a esta sociedad y a la gente que les rodea. ¿Lo entendió? La pregunta es, ¿qué opina la gente de nuestro cristianismo? Yo he escuchado personas que dicen, no, pues si al ver el testimonio del hermanito fulano de tal, ¿en eso consiste el cristianismo? No, pues mejor me quedo como estoy. Oye, pero necesitas rendir tu vida al Señor porque pues tu destino eterno, si no te arrepientes de todos tus pecados, pues será el infierno. No me importa, me voy al infierno. Porque a veces nuestro testimonio como cristianos tiene muchas dudas. El día de ayer alguien me decía, oiga, ¿cómo está ese asunto de los divorcios y las nuevas nupcias? Porque algo hablábamos en el Instituto Bíblico. Y dice, pues es que yo no puedo entender cómo dos cristianos pueden llegar a divorciarse. Pues entonces está en tela de duda su cristianismo, ¿no es cierto? Dos cristianos divorciándose.
Ahora, vamos a suponer que alguno de los dos cometió un pecado, cualquiera de los dos, cualquier pecado, adulterio, lo que sea. ¿Un adulterio podrá ser reconciliable entre un matrimonio cristiano, sí o no? Sí. ¿A través de qué? Del perdón. Sin embargo, hay cristianos, o que se dicen cristianos, que prefieren mejor divorciarse. Bueno, este era un caso que había por ahí. Dice, yo no puedo entender cómo un matrimonio que se dice cristiano viven en la misma casa, los dos, cada uno con su nueva pareja. Dice, ¿qué hago? Le dije, mire, para empezar, yo tengo dudas si realmente son nacidos de nuevo. Para empezar. Y de ahí para adelante, ¿verdad? Pero es que van a casa de oración y ¿que todos los que van a casa de oración son santísimos? No. No hay ninguna garantía de un genuino cristianismo el hecho de que alguien venga a casa de oración aquí o cualquier casa de oración en el mundo. No hay ninguna garantía. Entonces, hermanos, la responsabilidad que tenemos no es cualquier responsabilidad. Tenemos una gran responsabilidad ante el mundo y ante nosotros también, como cristianos. Porque a veces nosotros, entre nosotros mismos, somos piedra de tropiezo para el otro hermano. Hace unos días alguien me decía, hermano, estoy tratando de ganar a mi familiar para los caminos del Señor, dice, pero de repente lo llevo a la iglesia y se encuentra ahí con dos hermanitas que se estaban peleando. A veces nosotros venimos a ser la misma piedra de tropiezo. Y Jesús dijo, ay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Mejor le sería agarrarse de aquí del cuello, ponerse una piedra y que se vaya hasta el fondo del mar. ¿Verdad? Entonces dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra. Voltea con el que tienes ahí a tu lado, pero así con una cara confrontativa y dile, ¿ya sabías que eres la sal? Bueno, ya, tranquilos. Dice entonces Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero mire lo que dice a continuación, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Esta palabra desvanecer es una palabra muy interesante que nos da luz en el mensaje. Desvanecer tiene varios significados. Uno es hacer insípido, en este caso la sal. Es decir, la sal pierde su salinidad, ¿sí? Pierde su sabor y más pierde su sabor cuando se mezcla con el agua, con el yeso o con otros minerales, pierde sus cualidades de preservación y de conservación. Entonces cuando Jesús dice, ustedes son la sal, pero si la sal pierde su sabor, pierde sus propiedades por causa de haberse mezclado, ya no sirve para nada. Escuchen esto, mis hermanos, a veces nos mezclamos, siendo la sal que debemos de ser, nos mezclamos con las cosas de este mundo y de repente nos encontramos con que la gente que nos rodea ve nuestras mezclas de lo mundano con lo cristiano y dice, no, yo no quiero nada de cristianismo, porque estamos todos mezclados. Hay tantas congregaciones el día de hoy que están tan mezcladas en su predicación, en el desarrollo del ministerio, mezclan lo mundano con lo cristiano. Hacen toda una mezcolanza y es todo un desorden que raya justamente en muchas ocasiones en las herejías, ¿verdad? Entonces dice, pero si la sal se desvaneciere, otra traducción es así ya de manera figurada, habla de una pasividad en lo relacionado con la vida cristiana y con el ministerio. Si la sal, que somos nosotros, estamos actuando con una pasividad en lo que se refiere a nuestra vida cristiana y al ministerio, pues ¿con qué se edificará la iglesia? Si estamos mezclados y luego somos bien pasivos,
no hacemos nada para engrandecer el reino de Dios, ¿sí? En tercer lugar, esta palabra desvanecer también habla de hacer necio o tonto a alguien ante la responsabilidad de ser llamados hijos de Dios, siendo la sal de este mundo. Entonces, dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se ha desvanecido, ¿con qué será salada? En otras palabras, podemos concluir la enseñanza de Jesús que consistía en lo siguiente: si la salud espiritual de este mundo depende del verdadero cristianismo, el cristianismo que todos desarrollamos basado en la cruz de Cristo, en el sacrificio de Cristo en la cruz, si la salud espiritual depende de ese cristianismo, o si nosotros no estamos funcionando como la sal de la tierra, pero nos llamamos cristianos, como un mero nombre, y si además nuestra vida como cristianos no contiene los elementos salvíficos que produce el mensaje del Evangelio, en otras palabras, no nos tomamos el tiempo para predicarle a otra persona del Evangelio del reino que produce salvación, entonces ¿para qué estamos en este mundo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito por el cual estamos en este mundo? ¿Cuál es el propósito que yo debo entender por el cual el Señor me salvó y dio su vida en la cruz por mi vida? ¿Para qué? ¿Para estar sentado con los brazos cruzados, sin hacer nada, sin hacer una influencia, sin dar un testimonio, etcétera? La pregunta entonces sería, ¿con qué esta tierra o esta sociedad mundana, pagana, idólatra, mala, perversa, con qué esta tierra será sazonada, será conservada, será preservada, será sanada de la corrupción moral y no se diga de la espiritual en la que vive esta sociedad, si nosotros no hacemos nuestra función como sal? Mire cómo los testigos de Jehová andan salando un montón de gente. Y los mormones. ¿Sí? Y los que predican el islamismo también. Andan, pero sí. Y nosotros los cristianos, ay, no, tengo mucho trabajo, yo no tengo tiempo. No tengo tiempo, Señor. Vivimos, vuelvo a repetir, y de acuerdo a la ilustración de la sal, estamos viviendo, no todos, porque hay que reconocer también que hay muchas excepciones, ¿sí? Pero en la mayoría se está viviendo un cristianismo insípido, sin sabor. Sin sabor, así. ¿Ah? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, ¿por qué entonces está la situación de la iglesia cristiana evangélica como está? ¿Y por qué está la situación de este mundo como está? Bueno, porque pues nosotros como que hemos perdido nuestro sabor, siendo como la sal. Entonces, la proclamación del Evangelio de buenas nuevas de salvación, pues debemos de desarrollarla con mucha pasión, teniendo misericordia por los que están sufriendo. Pero también, mis hermanos, dentro de la iglesia hay mucho trabajo, porque hay algunos que vienen, son recién nacidos en el cristianismo. También a esos hay que alimentarlos. A nuestros jóvenes, a nuestros niños, hay que alimentarlos con el mensaje del Evangelio, ¿sí? La sal de la tierra, debemos funcionar como la sal de la tierra que purifica, que conserva, que preserva. No nos dejemos manipular por las corrientes de este mundo, siendo influenciados por las corrientes de este mundo. Más bien dejémonos usar por Dios, siendo sus instrumentos, vuelvo a repetir, para traer sanidad al alma de aquellos que están sufriendo, que están a nuestro alrededor, presentándoles a Jesús como el eterno creador de la salvación, o el creador de la eterna salvación, ¿sí? Hay quienes en una total ignorancia pretenden culpar a Dios de la condición en la que se encuentra la gente de este mundo, argumentando que si Dios fuera amor, ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay pobreza en el mundo? ¿Por qué tantos desastres naturales? ¿Por qué está pasando lo que está pasando alrededor del mundo? Bueno, la pregunta es, ¿Dios ha fallado o el hombre?
El hombre, ¿sí? El hombre es el que ha fallado, no Dios, debido a la mente corrupta, echada a perder del ser humano. Una mujer una ocasión dijo en un programa de televisión: me da asco saber que soy un hombre, pero atrapado en el cuerpo de una mujer. Me da asco este cuerpo. Sin lugar a dudas tiene problemas de identidad muy serios y muy graves. ¿Sí? Y así está el mundo el día de hoy. Así está el mundo. Así como esta mujer, hay personas que están enfermas con graves problemas de personalidad que requieren urgentemente de la manifestación de aquellos a los cuales Jesús les dijo: ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciera, ¿con qué será salado este mundo? Si la sal está insípida, se ha perdido su salinidad por haberse mezclado con las cosas de este mundo, ha perdido sus cualidades de conservación o de preservación. Si los que fuimos llamados a ser sal estamos en un letargo espiritual, pasivos en lo relacionado a nuestra vida cristiana, a la vida en el ministerio de la iglesia local, si los que fuimos llamados a ser sal hemos hecho a un lado este llamado y este compromiso de predicar el Evangelio, si nos hemos hecho negligentes en nuestra responsabilidad como cristianos, la gran pregunta que Jesús está haciendo es: ¿con qué esta tierra será salada? ¿Con qué? ¿Esta tierra tendrá, la gente de este mundo tendrá alguna esperanza? ¿Habrá alguna esperanza? Sí, es Jesús. He estado compartiendo en las predicaciones del jueves, iniciamos una serie que se llama Jesús es la respuesta. Sí, a cualquier problema es Jesús la respuesta. Entonces, este mundo tiene esperanza, ¿sí? Pero esa esperanza va a venir a los que no conocen a Jesús cuando nosotros empecemos a funcionar como la sal de la tierra. Es triste ver que el cristianismo de hoy se ha vuelto tan insípido, sin sabor, sin fuerza espiritual, incapaz, mejor dicho, de ejercer una influencia sobre el mundo. Más bien el mundo es el que se ha metido a la iglesia. ¿O se le ha permitido al mundo que se meta a la iglesia? ¿Sí? Aquí no vamos a permitir que el mundo se meta a la iglesia, pero a veces no podemos evitar que luego ande alguno por ahí caminando en un total paganismo. Pero bueno, si nos damos cuenta, ¿qué vamos a hacer? ¿Darle una patada y váyase para afuera? No, vamos a llamarlo, vamos a ministrarlo, vamos a compartirle del Evangelio para que su vida sea restaurada. Esa es nuestra responsabilidad como cristianos. ¿Sí o no? ¿Por qué está la situación del mundo como está? Bueno, porque en muchas iglesias que se supone que es donde se debe de predicar el mensaje de buenas nuevas de salvación o el mensaje que edifica a los cristianos ya convertidos, es que se ha hecho a un lado la palabra, se ha sustituido por métodos. Se implementan estrategias, pensamientos, argumentos de hombres, y el mensaje que edifica, el mensaje que da la vida espiritual de las personas, no es un mensaje que realmente está haciendo una influencia en el corazón, en el ser interior de la persona. Hay personas que luego llegan a la congregación, alguna de esas congregaciones, y salen igual o peor que como entraron, porque no hubo una palabra de esperanza. No hubo una palabra de consuelo, no hubo un momento de adoración como el que experimentamos hace un momento, donde le decíamos al Señor: cosas tremendas, Señor, yo sé que tú vas a hacer. Qué canto tan impresionante ese, mis hermanos. ¿Sí o no? Cantos que realmente son de la inspiración de Dios, que bendicen el alma, ¿verdad? Los cristianos del siglo XXI ya no le encuentran el verdadero sentido y sabor a la palabra, de tal forma que sus principios, mandamientos y estatutos están siendo pisoteados como la sal que no sirve para nada. Oye, la Biblia, no, ya no la traigan, ¿para qué? Pues ya no vamos a usar la Biblia. Alguien me dijo hace unas semanas atrás, me dijo: hermano,
Porque bueno, luego llega la gente, ¿de dónde vienes? Pues es que me salí de una iglesia donde el pastor dijo, no, ya no traigan Biblia, ya este es el método que vamos a estar usando, así que su Biblia no, mejor ni la cargue. Bueno, es la Biblia la que nos hace libres, la palabra de Dios la que nos hace libres. Bueno, y si la verdad es la que nos hace libres, ¿por qué no la predicamos? ¿Por qué se predica mejor mensajes que entretienen a la gente? Entonces, concluimos, dice Jesús, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? ¿Por qué entonces hay quienes no cumplen con el mandamiento de Jesús de ir y predicar el evangelio a toda criatura? Número 1, por falta de compromiso, espero que no sea su caso. Número 2, por falta de misericordia, pasar la miseria de otros por mi corazón, ser movido a misericordia, y del evangelio que me fue traído a mi vida de gracia, lo voy a dar de gracia, porque veo y estoy consciente de la miseria del otro. ¿Sí? Yo ya recibí la salvación, pero el otro no, y está en el riesgo de irse a una eternidad sin Cristo. Pero necesitamos ser movidos a misericordia. ¿Por qué no se cumple con este mandamiento? Bueno, porque a veces no tenemos la disposición de funcionar de acuerdo a las cualidades de la sal, siendo la sal de esta tierra. Cuando Jesús fue claro, ¿usted entiende el versículo Mateo 5:13? Ustedes son la sal de la tierra. ¿Qué de ustedes son la sal de la tierra no entendemos? Está bien claro, ¿verdad? Ustedes son la sal de la tierra. Entonces, y luego a continuación, después de que les dice, ustedes son la sal de la tierra, en el versículo 14 les dice, pero también ustedes son la luz del mundo. No la iglesia esa, la secta de la luz del mundo, ¿eh? No se estaba refiriendo a esa. Por cierto, su fundador ya murió, pero legó sus doctrinas, sus falsas doctrinas. Él decía que era un ángel del Señor. Y como los ángeles no tienen sexo, bueno, pues cuando había una parejita ahí que se iban a casar, antes de casarse, esto es lo que enseñan a sus feligreses en esa secta, ¿sí? Antes de casarse, pues el pastor, el ángel del Señor tenía que dar su aprobación, ¿sí? Así que tenía tanto el varón como la mujer tener relaciones sexuales con el ángel. Usted dice, pero así es. No, hermanos, es más, les recomiendo que escuchen la plática que di el jueves pasado acerca de falsas filosofías y legalismo dentro de la iglesia, ¿sí? Estamos viendo eso y muchas cosas más que seguiremos viendo, ¿sí? Por eso de ahí la imperiosa, la urgente necesidad, mis hermanos, de hacer la función que Jesús le dijo a sus discípulos. Ustedes son la sal de la tierra. Manténganse en esa pureza. Manténganse conservándose en la vida de santidad. Pero luego les dice, y ustedes son la luz del mundo. La luz del mundo. Hay tinieblas allá en el mundo, tinieblas espirituales, bastante. Ahí es donde debemos alumbrar, ¿verdad? Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, tu luz, la luz de Cristo en ti. ¿Sí? Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero esto lo veremos la próxima semana. ¿Sí? Ya no nos da tiempo de desarrollar todo esto porque nos llevaría toda una hora. Así que ahí se los dejo solamente. Con este primer versículo, ustedes son la sal de la tierra, tenemos para entretenernos toda la semana. Meditar, reflexionar en la función que tenemos en el cuerpo de Cristo, ¿sí? Para funcionar como la sal de la tierra. ¿De acuerdo? Oremos pues al Señor. Le invito a que se ponga de pie un momento y que podamos ir ahí a la presencia del Señor y decirle, Señor, queremos ser esos instrumentos. Si tú quisieras levantar tus manos y decirle,
Señor, aquí está mi vida. Queremos ser esos instrumentos que tú uses, los instrumentos en tus manos, para que podamos, Señor, cumplir con este mandamiento, predicar el Evangelio a toda criatura, Señor. Qué compromiso tan tremendo tú has puesto en nuestras manos, Señor. Pero pedimos, Señor, que nuestro ser interior sea movido a misericordia cuando vemos la necesidad. Y una vez que somos movidos a misericordia, Señor, que funcionemos en la responsabilidad que tú nos diste de ser la sal de la tierra y la luz del mundo, Señor. No queremos ser esa sal insípida que ha perdido su valor, que ha perdido su sabor por causa de haberse mezclado con las cosas de este mundo. Por el contrario, Señor, queremos ser esa verdadera sal que pueda preservar, que pueda sanar el corazón herido, el corazón lastimado, el alma de aquellos que no te conocen, Señor. Que nuestro testimonio, Señor, pueda ser de influencia para los que no te conocen y aún para los que ya te conocen, Señor. Que podamos funcionar como verdaderos discípulos tuyos, Señor. Perdónanos si no hemos asumido nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Pero hoy hacemos un compromiso delante de ti, un pacto delante de ti, un pacto que sazonamos con sal, Señor. Para que este pacto, este compromiso, Señor, suba a tu presencia como un olor grato, Señor, como un sacrificio agradable delante de ti. Nuestra vida rendida a ti, Señor. Nuestra vida completamente, Señor, a tu disposición. Porque tú nos compraste a precio de sangre, Señor. Ayúdanos a funcionar como lo que tú deseas que funcionemos en medio de este mundo, Señor, siendo la sal de esta tierra y la luz del mundo. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, danos la sabiduría, Señor. Danos la seguridad y la convicción de tu palabra cada día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dale un aplauso de alabanza a nuestro Jesús. Gracias, Señor Jesús.